población y muestra. Necesitamos definir muy claramente estos conceptos porque es con ellos con los que vamos a trabajar para poder hacer nuestros estudios estadísticos. A partir de esta población, de esta muestra, es donde vamos a hacer nuestra recolección, nuestra obtención de datos. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio con lo que es población. Primero quiero mencionar que hay que tener muy clara la diferencia cuando hablamos de definir la población como concepto, ¿sí? O sea, de qué se entiende por población. Y otra cosa muy diferente, definir a la población que vamos a estudiar, ¿ok? Este es el primer paso que tenemos que hacer antes de iniciar un proceso de investigación. Yo necesito definir con perfecta claridad cuál es mi población. Porque si yo no sé cuál es mi población, no voy a saber qué recursos necesito, no sé de qué tamaño es, no sé nada, ¿sí? Y entonces puede ser que yo me esté planteando un estudio imposible de realizar. Entonces sí es de suma relevancia que antes de empezar cualquier estudio hagamos esta definición de la población. Para que especifiquemos correctamente la población, necesitamos conocer su ubicación, sus integrantes, la variable que vamos a observar y la relación que tiene con el tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo voy a redactar esta definición de mi población que yo quiero estudiar, ¿cómo voy a saber si está correcta o no? Necesitamos considerar factores indispensables para que ésta esté bien definida, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, yo lo hago, lo intento y después me voy a fijar si responde a estas preguntas. ¿Qué quiero observar? ¿Sí? Las variables que vamos a observar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esta observación? ¿Qué unidades de medición voy a usar? ¿Qué instrumentos de medición voy a utilizar para hacer esta observación? ¿Dónde? Es decir, ¿en qué lugar está ubicada esa población que vamos a observar? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los elementos que integran a esta población? Es decir, ¿quiénes sí forman parte de la población y quiénes no? Tenemos que ser muy conscientes de ello. ¿Cuándo? Es decir, el momento en que haremos la medición de mis variables. ¿Sí? Entonces, si yo considero por lo menos estos 5 aspectos en mi definición, va a estar correctamente elaborada. Va a estar mejor todavía si yo le pongo ahí, por ejemplo, para qué la quiero hacer. O sea, ir introduciendo los objetivos que perseguimos con nuestro estudio. Ahora, en cuanto a concepto, el concepto de la población, si nosotros nos vamos hacia, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Geografía, porque es desde chavitos que estábamos en la primaria, es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que no, pues la población es el conjunto de personas que cohabitan en un lugar o ecosistema. Para geografía eso está bien, pero para estadística no, ¿sí? Para estadística, la población es un conjunto bien definido de individuos u objetos, ¿sí? Individuos u objetos a los que vamos a llamar elementos a partir de ahora. ¿Por qué bien definido? Porque mi población tiene que estar perfectamente delimitada, ¿sí? O sea, definir la población quiere decir delimitarla, es decir, hasta dónde va a alcanzar a integrar diferentes elementos, ¿sí? Quiénes entran, quiénes no entran a la población.
La población la podemos clasificar de acuerdo a los elementos que contiene en dos tipos, ¿sí? Así como las variables vimos que se clasifican, pues la población también se califica, perdón, se clasifica, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? Primero, en finita. Va a ser finita si tiene un número determinado de elementos. O sea, tiene 10 elementos, tiene 50 elementos, tiene 1000 elementos, es una población finita. ¿Ok? Y además, pues tiene una característica particular de que no solo sabemos cuántos elementos, sino que sabemos y podemos identificar a cada uno de estos elementos. A diferencia de ello, la población infinita se compone de una cantidad indeterminada de elementos. Hay autores que nos dicen al revés, se compone de una cantidad de elementos indeterminados. ¿Sí? Quiere decir que esta población infinita puede ser no necesariamente infinita en cantidad de elementos, pueden ser, pero pueden ser muchísimos y que no podamos saber cuántos son. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un salero y decir, bueno, la cantidad de granos de sal que contiene, ¿sí? Pues imposible saberlo, ¿sí? Los ejemplos clásicos para la población infinita, los granos de arena del desierto, las estrellas en el universo, ¿sí? Porque efectivamente no sabemos ni tenemos forma de medir. Me dirían, no, pues es que en el salero pues son todos los que están ahí adentro y está finito porque está contenido en el salero, sí, pero ¿cuántos son? ¿Y quiénes son? ¿Los puedo diferenciar e identificar uno de otro? No, ¿sí? Entonces, tenemos ahí ejemplos de poblaciones infinitas. Esto es muy importante, saber cuándo una población es finita o infinita, porque también, dependiendo de ello, va a ser también los tipos de estudio que nosotros podamos realizar. Cuando mi población es infinita o es demasiado grande, no podemos estudiarla por completo, ya que esto nos lleva a que necesitamos emplear una enorme cantidad de recursos económicos y recursos humanos, y a veces no contamos con ellos. Hay veces que entonces necesitamos saber que los requerimos para poder contar con ellos. Esto va a sugerir también que pues va a llevarnos a saber si el estudio puede o no realizarse, es decir, si es factible o no de realizarse nuestro estudio. El estudio estadístico se realiza solo a una parte de la población, a la que se conoce como muestra. ¿Sí? Entonces, la parte que vamos a estudiar de esa población infinita o de esa población muy grande que no puedo estudiar por completo, le llamaremos muestra. ¿Qué es una muestra? Es una porción de elementos tomados de una población. La muestra, entonces, para que sea estudiada y sea válida, también tiene que tener ciertas características y consideraciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, la muestra debe ser representativa de la población. Es decir, esperamos que se conforme por elementos que tienen las mismas características que todos los demás que no elegimos para la muestra, ¿sí? Para que esto suceda, debe de pasar que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra. ¿Esto a qué nos lleva? A que la muestra entonces yo la tengo que conformar de una manera aleatoria. O sea, no se vale escoger a propósito los elementos de la muestra. Eso le quita las características de representatividad a la muestra. Tomar o seleccionar los elementos de la población para conformar la muestra es una acción que se conoce como muestreo, ¿sí? La función básica del muestreo es entonces determinar qué parte de la población vamos
a medir, vamos a examinar, para que cuando yo tenga los resultados, estos puedan ser extensivos a toda la población. ¿Ok? Si hacemos esto, nos estamos manteniendo dentro de los estándares de la investigación científica. Hay criterios de clasificación de los tipos de muestreo, pero vamos a partir nosotros de dos. Son dos que agrupan de una manera general a todos estos y que los vamos a identificar como los muestreos probabilísticos y los métodos de muestreo no probabilísticos. ¿Sí? ¿En qué consiste cada uno de estos? Vamos a ver sus características. Muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, como les mencionaba ya hace un ratito. Son aquellos que tienen todos los elementos de la muestra, perdón, de la población, la misma probabilidad o posibilidad de que se elijan para formar parte de la muestra. De tal manera que si lo decimos al revés, todos los elementos tienen la posibilidad de ser seleccionados. ¿Sí? Estos métodos de muestreo probabilístico nos garantizan que la muestra va a ser representativa, de tal manera que es como lo debemos de hacer. Si yo no lo hago así, pierde validez científica mi estudio. ¿Cuáles son los tipos de muestreo probabilístico? El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Sí? Aleatorio, recuerden que quiere decir por azar, ¿sí? Por suerte, no es algo que se escoja de manera intencional. Vamos a definir en qué consiste cada uno de estos. El muestreo aleatorio simple tiene un procedimiento muy sencillo, ¿sí? O sea, es decir, por sorteo. Aquí es un sorteo común y corriente. En general, el caso de los muestreos aleatorios, vamos a requerir de listados, listados donde nosotros tenemos identificada a toda nuestra población. Y entonces lo que vamos a hacer es sortear a través de números, a través de algún medio mecánico, podemos generar números y ese número que yo vaya sacando, como si fuera una lotería, ¿sí? Voy sacando un número y ese número yo veo en mi lista a quién corresponde y ese que salió sorteado pasa a formar parte de la muestra. Es donde voy a realizar las mediciones. Y entonces nosotros vamos a ir obteniendo números y más números y más números hasta que obtengamos la cantidad de elementos que previamente establecimos que iban a conformar nuestra muestra. Hay muchas formas para obtener estos números, ¿sí? Ahora que son los tiempos electorales, vamos a empezar a oír mucho el término insaculación, ¿sí? ¿Qué quiere decir insaculación? Pues que dentro de un saco, dentro de una bolsa, pues se ponen bolitas o papelitos con letras o números y de ahí se elige, ¿sí? Por suerte, qué número o qué letra sale, ¿sí? Y bueno, ya de ahí me voy a la lista, veo a quién corresponde y es lo que se usa. Existen también las tablas de números aleatorios. Las tablas de números son tablas, hay libros incluso que se venden de tablas de números, que lo único que tienen justamente son esos, tablas con números ordenados al azar en columnas y renglones. Y entonces lo que hacemos nosotros es simplemente elegir de esa tabla un número y a partir de ese número nosotros vamos eligiendo en nuestra lista y nos seguimos recorriendo en la tabla qué número sigue y elegimos el siguiente de la lista y así sucesivamente.
Esto lo vamos a ver a detalle, vamos a ver un ejemplo de esto en la próxima clase. Ahorita vamos a verlo únicamente a nivel conceptual, ¿sí? Estos números puedo tomarlos de las tablas o los podemos generar también con una calculadora, con una computadora o el mismo Excel, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, ahí una función para ir obteniendo los números de manera aleatoria. Yo le establezco el intervalo de entre qué número a qué número quiero ir obteniendo estos valores y me los va generando. Este es un método entonces muy simple, es un sorteo simple, tal cual, y dice que tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población es muy grande. ¿Por qué razón? Porque, como les dije al inicio, necesitamos el listado de toda la población para saber a quién corresponde cada número. Entonces, si mi población es muy grande, pues vamos a manejar también números muy grandes y tendría que tener un listado muy grande. ¿Ok? Entonces, cuando la población es muy grande, a veces nos conviene utilizar métodos combinados. Vamos a ver más adelante. El muestreo aleatorio sistemático. ¿Sí? Como pasó en el anterior, necesitamos también tener una numeración o un listado de todos los elementos que integran mi población. Nada más que aquí yo no voy a extraer un número por cada elemento de la muestra, sino que solamente vamos a elegir uno, vamos a extraer uno, ¿sí? Y ese número es el primero que yo voy a elegir de mi lista como parte de la muestra. Y a partir de ahí, yo voy a continuar eligiendo a los elementos de la muestra. ¿De qué forma? Bueno, vamos a ir avanzando determinado número de lugares, ¿sí? Aquí le llaman K a esa cantidad de lugares que yo debo de avanzar para elegir el siguiente elemento de la muestra. Por ejemplo, ¿sí? El número K, me dicen, calcúlalo con el número de elementos de la población entre el número de elementos de la muestra y te va a dar el número que vas a utilizar, ¿sí? Entonces, a partir del primero que elegí, yo me paso al siguiente sumándole ese valor K. Después le vuelvo a sumar K y obtengo el siguiente número. Y esos números, recuerden, los vamos tomando de la lista para saber a quién corresponden. Y así sucesivamente hasta llegar al número que dijimos que iba a conformar nuestra muestra. Aquí puede darse el caso de que, o sea, puede suceder, de hecho va a suceder que lleguemos al final de la lista y tengamos que reiniciar a contar desde el principio y vamos contando. Si en determinado momento coincide con que llegamos al mismo punto de inicio, nos brincamos al siguiente. Vamos a los ejemplos, insisto, los veremos la siguiente sesión para poderlos ver con calma y hacer los ejercicios. Nos dice acá que el riesgo de este tipo de muestreos, dice que se den periodicidades en la población y que se introduzca homogeneidad, es decir, que se escojan puros hombres o se escojan puras mujeres. Bueno, eso puede pasar en cualquier tipo de sorteo, si no es privativo de este tipo de muestras. Entonces, como podemos, sí, efectivamente, al hacerlo por sorteo, elegir mayor número de hombres o mayor número de mujeres, bueno, podemos hacer otro tipo de selecciones para que en su caso haya la misma representación de los dos sexos o de diferentes grupos de edad, etcétera. Pero eso nos lleva a otro tipo de selección de muestra. El muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Para que no tengamos esa dificultad que veníamos comentando, ¿sí? Estos procesos se van a hacer a través de el hacer la selección a través de estratos. ¿Qué es un estrato? Pues son características naturales que nos van a seleccionar o dividir, mejor dicho, dividir
nuestra población en diferentes grupos, ¿sí? Y entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de que dos estratos sean sexo, ok, hombres, mujeres, ya tengo dos grandes estratos, ¿sí? O puedo dividirlos por profesiones. Ah, ok, entonces, ingenieros, licenciados, arquitectos, bla, 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 sí. Tengo ahí una mayor cantidad de estratos. O por municipios de residencia. Puedo usar muchos estratos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que al seleccionarlos por estratos, vamos a partir, por ejemplo, del sexo. Si seleccionan hombre, mujer, bien, entonces yo puedo hacer una selección aleatoria donde utilice muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático para elegir la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Y entonces aquí estamos haciendo, como les decía yo, esa combinación de dos métodos, ¿no? Primero en estratos y luego recurrimos a alguno de los dos que vimos anteriormente. Tenemos también nuestro muestreo. Bueno, perdón, antes. Para hacer estos estratos, como no siempre los estratos van a ser del mismo tamaño, tenemos también un proceso que se llama afijación, ¿sí? Y la fijación nos va a servir para determinar la cantidad de elementos de cada estrato que vamos a considerar para la muestra. La fijación simple nos dice que todos los estratos van a aportarle a la muestra el mismo número de elementos, ¿sí? O sea, yo puedo decir, elige 5 elementos de cada estrato. Órale. Y ya tenemos nuestra muestra. O podemos hacer la afijación proporcional, ¿sí? La afijación proporcional se hace de acuerdo al peso que tiene cada estrato, es decir, de acuerdo al tamaño de cada estrato en relación al total de la población. O sea, por regla de 3, acá fijamos o establecemos cuántos elementos de la muestra le van a corresponder a cada estrato. Y hay un tercer tipo que es la afijación óptima. La afijación óptima dice que toma en cuenta la previsible dispersión de resultados, o sea, considerando la proporción y la desviación típica. Aquí vamos a entrar en un conflicto porque la desviación típica pues es una medida que no vamos a tener hasta que ya estemos realizando el estudio, ya estemos analizando datos del estudio. Entonces, como yo no tengo este dato al momento de hacer la selección de la muestra, pues no es muy útil, ¿sí? ¿Por qué existe o por qué se considera? Bueno, porque yo puedo tomar como referencia, como dice una previsible dispersión, puedo tomar como referencia desviaciones típicas de estudios similares que se hayan realizado con anterioridad, pero como no son estudios que corresponden al nuestro, pues puede no ser muy exacto, ¿verdad? Aunque no buscamos aquí una exactitud porque estamos hablando solamente de seleccionar la muestra, pero no es lo más común. Lo más común sería en todo caso usar cualquiera de las dos primeras, ya sea de afijación simple o de afijación proporcional. Y nuestro último tipo de muestreo aleatorio es el de conglomerados, ¿sí? Aquí en el de conglomerados es similar al de los estratos, ¿sí? Eh, Nada más que anteriormente seleccionábamos a cada elemento de uno en uno, ¿sí? Aquí no, aquí el muestreo va a ser por conglomerados. O sea, ¿qué es un conglomerado? Un conglomerado es, como dije, viene a ser un estrato, ¿no? Yo puedo decir que si hablamos de la escuela, por ejemplo, pues los estratos pueden ser, o los conglomerados, ¿sí? Pueden ser los grupos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es elegir todo un grupo, ¿ok? Y todo ese grupo forma parte de la muestra. Y luego yo elijo otro conglomerado, elegir otro grupo.
y voy sumando todos los elementos hasta llegar al total de la muestra, ¿sí? Entonces, los conglomerados se pueden dar por diferentes formas, ¿verdad? Por diferentes departamentos, por unidades hospitalarias, puede ser la caja de un producto, puede ser regiones geográficas, puede ser diferentes tipos de conglomerados donde se toma todo el conglomerado completo para formar parte de la muestra, ¿sí? Entonces, el número de conglomerados que yo necesite, pues va a ser tantos como sean necesarios para alcanzar el tamaño de la muestra que establecimos, ¿sí? Estos son los métodos que de alguna manera nos garantizan la representatividad de la muestra por su característica de aleatoriedad, ¿sí? A diferencia de ello, vamos a tener los métodos de muestreo no probabilísticos. Estos métodos de muestreo no probabilísticos se utilizan para estudios exploratorios, ¿sí? No revisten el mismo carácter científico, no tienen la misma confiabilidad y son lógicamente mucho menos costosos, ¿sí? Por lo mismo, como no son probabilísticos y no tienen la confiabilidad necesaria, no pueden ser usados para hacer generalizaciones a la población. No podemos realizar estudios o estimaciones inferenciales a partir de estos resultados, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los métodos de muestreo no probabilísticos? Son los de muestreo por cuotas o muestreo intencional o de conveniencia. En cualquiera de estos dos, vamos a observar que hay, podemos decirlo así, una tendencia en la selección de los elementos. Por lo tanto, no podemos hacer extensivo, insisto, esos resultados, aunque en la práctica, mañosamente, se hace de esa forma, ¿sí? Vamos a pensar, fíjense, vamos a pensar en esto. Todos ustedes han oído hablar de la prueba planea, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor a algunos les ha tocado resolverla. No ocurre lo mismo si a mí me dicen, oye, yo necesito que me mandes 5 alumnos para presentar esta prueba. Ok, ¿yo qué voy a hacer? Si me piden nada más así, mándame 5 alumnos, pues voy a mandar a los mejores para que salgan bien y para que digan que la escuela está excelente, ¿verdad? Pero pues como se sabe que esos muestreos intencionales no son representativos, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la aplicación de la prueba planea, la mandan también con los nombres de las personas que aleatoriamente ellos se eligieron para que presenten esa evaluación. ¿Sí? Y entonces ahí vemos la diferencia, ¿verdad? De cuando el muestreo, de la importancia del muestreo probabilístico y el no probabilístico. Vamos a ver nuestro muestreo por cuotas. ¿En qué consiste? Quiere cambiar esto. A este muestreo por cuotas también se le llama accidental, ¿sí? Para este muestreo por cuotas se parte de que el investigador conoce plenamente los estratos de la población y por consiguiente también a los individuos que son más representativos o adecuados para los fines que la investigación persigue. Entonces aquí estamos viendo ya una intencionalidad como la que les mencionaba yo. Si me piden solamente alumnos, bueno, pues mando para un examen a los mejores alumnos, no mando para un examen a los que sé que no le van a atinar a ninguna, ¿verdad? Entonces, aunque nos habla aquí de semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, ¿sí?
no tiene la misma característica de aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, para este tipo de muestreo, lo que se hace es establecer cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen las condiciones para ir formando la muestra. Entonces me dice, por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes en Gijón. Ok, entonces de ahí vamos a seleccionar esos 20 individuos. Esa es mi cuota de ese estrato, ¿sí? Una vez determinada la cuota, ya tengo esos 20. Ok, pues entonces elegimos los que cumplen esas características, ¿sí? El muestreo intencional o de conveniencia. El tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales. Nosotros lo vamos a notar mucho ahora y siempre está en las noticias, en los periódicos. El pleito de los partidos políticos, de que yo voy ganando, no, yo voy ganando, no es cierto, ve mi encuesta, yo voy tantos puntos por arriba. Ninguno de ellos está diciendo mentiras. En sus encuestas cada uno va ganando. ¿Por qué? Aquí nos explica por qué, ¿sí? Si yo como casa electoral, perdón, como casa encuestadora, me contrata un partido político, pues yo voy a ir a sondear a zonas que sé que por experiencia, ¿verdad?, han demostrado resultados favorables hacia ese partido que me contrató, porque lo que quiero es que el partido salga favorecido. No voy a ir a donde sé que no, porque entonces pues no va a cumplir el objetivo que ellos persiguen, ¿sí? Entonces, nos dice acá, puede ser que el investigador seleccione directa o intencionalmente los individuos de la población que va a estudiar. El caso más frecuente es es usar como muestra a los individuos que se tiene fácil acceso. Aquí son dos cosas un poquito diferentes, ¿eh? Porque en una es elegir la muestra a propósito de del resultado que yo quiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los exámenes, si yo quiero, obviamente yo quiero que piensen que les enseño muy bien, pues entonces voy a elegir a los que son mejores alumnos, ¿sí? Y voy a mandar a aquellos, porque si mando a los peores que ya sé que van a salir mal, pues van a decir que soy mal maestro, pues si mando a los mejores que van a salir bien, pues van a decir que soy buen maestro, ¿sí? Pues cuando en realidad la diferencia no es el buen maestro, no hay buen maestro, mal maestro, sino es buen alumno, mal alumno, ¿no? Y entonces ahí vemos esa tendencia de la selección. En el otro caso, del fácil acceso, aquí se refiere a que si yo, por ejemplo, como maestro, vamos a poner en este caso, quiero hacer una encuesta de gustos o de opiniones, vamos a pensar de opiniones políticas, por decir algo, ¿no? Porque ya lo mencionamos en la clase de hoy, de, de futuros votantes, como son ustedes, ¿no? O algunos que ya van a votar por primera vez este año. Bueno, pues para mí en lugar de salir a estar buscando y preguntarle en la calle a todo el mundo qué edad tiene, saber si cae o no cae dentro de mi grupo de estudio y todo lo demás, pues ustedes ya los tengo adelante en el salón, pues ahí les pregunto, ¿verdad? Y ese es de de fácil acceso, ¿sí? Aunque esto muchas veces también nos lleva al hecho de no tener la representatividad. ¿Por qué razón? Porque entonces caemos en cuestiones que, pues ya de características socioeconómicas muchas veces, ¿verdad? Que por la posición social, económica,
se tienen diferentes percepciones, diferentes gustos, diferentes preferencias, ¿sí? Y puede ser entonces también una muestra que no sea representativa, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí las diferentes formas o tipos de muestreo que existen. Vuelvo a repetir, nosotros cuáles usaremos o sobre cuáles vamos a basar nuestro estudio sobre los muestreos probabilísticos. ¿Sale?